Buenos días, hermanos. Buenos días. Voy a pedir que pasen más adelante, ¿no? Por favor, porque hay mucho espacio aquí y las personas que apenas están llegando, pero ya están llegando vacíos. Bueno, bienvenidos, hermanos. Vamos a pararnos, vamos a empezar con una oración. Todos de pie, por favor. Señor, te doy muchas gracias por esta mañana. Gracias por todo lo que vas a hacer en esta hora y media. Te doy gracias porque estamos aquí a pesar del frío, pero te pido, Señor, que el calor de tu Espíritu nos dé ánimo y disposición de alabarte, adorarte y también escuchar de tu palabra. Te pido en especial por los hermanos que están enfermos, algunos de unas cirugías y otros hermanos de solo gripa y catarro. Te pido, Señor, que restaure su salud, que sus cuerpos respondan a los medicamentos y que guarden una dieta adecuada para su condición. Te doy muchas gracias. Te pido que uses tu palabra, sobre todo para tu gloria y honra, para cambiar nuestras vidas, para transformarnos, y que nos ayudes a alabarte de corazón, como aprendimos en espíritu y verdad, la verdad de tu palabra. Gracias te doy, Señor, por todo eso. A ti sea la gloria y honra, y te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si tienes tu Biblia contigo, te animo que me acompañes, por favor, a Salmo 40, 16. Salmo 40, 16. Te animo que vengas aquí a la iglesia a las 10, hay un estudio de la adoración y alabanza. Muy interesante, muy bíblico y algo que nos anima. A mí me anima en cuanto a la verdad de cómo debemos adorar y alabar a Dios. Una de las cosas que hemos aprendido es el gozo. Entonces, Salmo 40, 16 dice: gócense y alégrense en ti todos los que te buscan. Y digan siempre los que aman tu salvación: Jehová sea enaltecido. Así, gócense, hermanos, alégrense en Él, en Dios, todos los que le buscan, o te buscan, como dice aquí. Así que hay gozo en buscar a Dios de corazón, ¿verdad? Algunos de ustedes han buscado a Dios de corazón, y eso es causa de gozo. La verdad, en este momento debes de tener gozo en tu corazón. Tal vez no tienes una sonrisa, pero el gozo es aquí. Y también dice: los que aman su salvación. ¿Amas a la salvación? ¿Amas a Dios que te dio la salvación? Reflexiona en qué tu condición antes de conocer a Dios y ahora cómo eres. Dios ha cambiado, te ha dado cosas maravillosas y grandes. Entonces, nunca debemos quejarnos, ¿verdad? Porque tenemos las cosas más grandes en la vida, en el mundo. ¿Cuál es? La salvación, ¿verdad? Dios nos ha dado la salvación. Y hay muchas cosas: perdón de pecados, vida eterna, un lugar, un futuro glorioso, cosas increíbles. Entonces, a la vista de eso, debemos vivir una vida de gozo, de gratitud. ¿No crees? Amén. A veces ponemos los ojos en los problemas, ¿verdad? En la situación que nos rodea. Pero debemos poner la mirada, los ojos en Dios, su carácter y sus promesas, ¿verdad? Amén, hermanos. Entonces,
Vamos a cantar, hermanos. ¿Sí? Entonces voy a pedir, vamos a empezar. Porque estamos alabando a Dios. Nuestra senda gloriosa.
hemos visto en domingos pasados que hay unas verdades muy grandes de la salvación. En la primera parte del capítulo 1, Pedro habla de varias verdades en cuanto a la salvación que tú y yo tenemos. Y en versículo 6 dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Y luego en versículo 8: a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aun ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. No hemos visto a Dios físicamente. Muchos nos critican por eso. ¿Cómo podemos creer en un Dios que no se puede ver? No importa, porque Jesucristo era Dios mismo y Él sí estuvo aquí en la tierra físicamente. Y Él dejó su testimonio, y otros hombres piadosos más que escribieron conforme a su voluntad, y podemos ver quién es Dios y sus cualidades. Así, este gozo, de nuevo, vemos en estos dos versículos, las verdades de la salvación nos deben de dar gozo, las promesas y su carácter. Fíjate que has sido perdonado de todos tus pecados, hermanos. ¿Eso es causa de gozo en tu vida? Algunos de ustedes viven como si no fuera la verdad. Pero es una verdad grande que debemos estar siempre pensando: he sido perdonado de todos mis pecados por la sangre de Jesucristo en la cruz. ¡Qué bendición! Todos queremos la bendición de Dios, ¿no? Esa es una bendición muy grande que ya tenemos, que ya tengo. Entonces, este gozo Dios me da por medio de sus verdades, su carácter y sus promesas. Seguimos cantando, hermanos. Yeah.
jueves en línea, ¿verdad? Va a ser miércoles ya. Van a cambiar, 7:30. van a cambiar eso de fundamentos de la fe. Han habido, los estudios han habido en línea, van a seguir en línea, pero los miércoles a las 7, ¿verdad, hermano? 7:30. A las 7:30 de la noche, así hay que entonar a las 7:30 por internet para participar en Fundamentos de la Fe. Es un estudio bíblico. Y luego seguimos orando por los enfermos. Hay varios enfermos, personas que están recuperándose. Y voy a pedir a mi hermano Esteban que ore por los enfermos. Hay algunas personas que están recuperándose de unas cosas muy fuertes y otros que están recuperándose de la gripa o del catarro o de otras cosas que no son el COVID. Entonces, hermano, por favor, ¿quieres orar? Vamos a orar por los enfermos y te pido que ores en la semana. Hay muchos que están enfermos y tal vez no tienen el COVID, pero no pueden participar directamente en el ministerio porque tienen estas cosas. Entonces, por favor, hermano, oremos. Vamos a orar. Bendito Padre, gracias nuevamente, Padre, porque nos das la oportunidad de alabarte, Padre, de servirte. Padre, en este día en especial, Padre, te queremos pedir por la salud, Padre, de mis hermanos. Los que estamos aquí reunidos, Padre, sabemos que estamos viviendo en temporada invernal. Aún sabemos que tú tienes el control de todo. En las noticias, Padre, o en cualquier otro medio estamos sabiendo de variantes, Padre, de esta enfermedad, de este virus que se ha desarrollado en los últimos años. Pero sabemos que tú tienes el control. Gracias, Padre, porque esto ha llegado, Padre, para saber que tú eres el que controla absolutamente todo, Padre. Sin embargo, te pido que si es tu voluntad, Padre, nos sostengas para que podamos tener salud física, Padre, para seguir trabajando y para poderte servir. También por mis hermanos que se encuentran ahorita delicados, por mis hermanos que están recuperándose por tu operación, Padre, te pido también que estés con ellos, que pongan los medios, que pongan los médicos también para que ellos se puedan recuperar, Padre, pero también que des esa paz y ese gozo espiritual, Padre, que solamente tú lo das. Gracias por el día de hoy, Padre, y que sea un día lleno de bendiciones. Y Padre, que el portador de tu voz, Padre, podamos discernir, Padre, para que podamos aplicarla a nuestras vidas y saber que tú eres el Todopoderoso, eres bondadoso y soberano. Todo esto te lo pedimos por aquel que tomó nuestro lugar y derramó su preciosa sangre, que es Jesús, hermoso de su nombre. Amén. Amén. Bueno, vamos a despedir a los niños y a sus maestros, maestras arriba, la clase dominical, por favor. Mientras que vamos a dar paso a nuestro hermano David en la predicación. Sí, ok. Vamos a dejar que los niños suban. Amén, gracias a Dios. Y te invito, hermano, a que si todavía tienes audición a que me acompañes allá, segunda de Pedro 2, 11 y 12. Perdón, primera de Pedro. Ya me estoy brincando toda la primera epístola. Primera de Pedro 2, 11 y 12. Y dice así la palabra de Dios: Amados,
yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Vamos a ir en oración delante del Señor. Padre Santo y bendito Señor, Dios Todopoderoso, te agradecemos por tus infinitas bondades, Señor, porque nos permites estar aquí, Señor. No es un domingo más, pero nos permites una nueva oportunidad, Señor, para adorarte, Señor, principalmente por medio de oír tu palabra. Gracias, Señor, también por las alabanzas que hemos entonado, que en verdad esta última alabanza, Señor, va sumamente enfocada en lo que vamos a ver en esta mañana. Y te ruego que por medio de tu Espíritu Santo me permitas proclamar tu palabra adecuadamente, ser un vehículo simplemente para transmitir tu mensaje, y que ese mismo Espíritu, Señor, que obra y actúa en los corazones de cada hermano, Señor, también les permita comprender, retener y aplicar, Señor, las verdades que vamos a aprender en esta mañana. Nos ponemos en tus manos sabiendo que eres tú quien dirige nuestras vidas y quien dirige este mensaje, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar entonces con nuestro estudio de la epístola de Primera de Pedro, y ya hemos leído nuestro pasaje. Podemos titular o podríamos ponerle, si es que queremos llamarle de alguna manera, ¿verdad? No sé si se me olvidó, pero no sé si algún hermano le pudiera abrir ahí la rendijita del proyector. No, la otra, que ya perdió poco. Gracias, hermano. Podríamos nombrar como la vida ejemplar del creyente. Si tú quieres ponerle algún título, podría ser ese: la vida ejemplar del creyente, a este pasaje que vamos a estudiar. Y sin duda, para aquellos que están familiarizados con los deportes en equipo, ¿verdad? No va a ser raro oír este concepto de marcaje personal. Pero para aquellos que no están tan familiarizados, ¿verdad? Simplemente quiero explicarles rápidamente. Es cuando a un jugador se le encarga cubrir a otro jugador del equipo rival, y esa es su única tarea. Se encarga de ese jugador, lo sigue a todas partes. Eso es marcaje personal. Esa es su tarea. De manera similar, hermanos, nosotros como cristianos, como creyentes, tenemos un marcaje personal de parte de los gentiles. Estamos siempre nuestra vida bajo escrutinio constante, y ellos aprovechan cualquier fallo, cualquier escándalo en el que se ve involucrado alguien que profesa o que se identifica como creyente, para tachar al cristianismo como un montón de hipócritas, y obviamente es un buen pretexto también para ellos para seguir rechazando el evangelio. Esto no es nuevo, y era parte de lo que enfrentaba la audiencia de Pedro al escribirles. Por eso, después de animarlos, como vimos la semana pasada, señalándoles los privilegios y la posición espiritual que ellos tenían, ahora Pedro exhortó a los creyentes a dar testimonio de su fe por medio de vivir ejemplarmente en ambos ámbitos de su vida, tanto el público como el privado. Y nosotros vamos a aprender en esta mañana, vamos a estudiar dos ámbitos de la vida del creyente donde debemos dar un testimonio ejemplar de nuestra fe. Dos ámbitos de la vida del creyente donde debemos dar un testimonio ejemplar de nuestra fe. El primero de estos ámbitos es una vida ejemplar en lo privado. Ya hemos leído el versículo 11, simplemente te lo recuerdo, dice: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. El apóstol Pedro inicia este pasaje con algo más que un saludo. Al llamarles, al referirse a los creyentes como amados,
está enfatizando que son amados por Dios. Esa característica o ese adjetivo de amados proviene del amor de Dios hacia ellos. Este es un término muy utilizado en todas las epístolas del Nuevo Testamento. Y además de reflejar el amor hacia ellos, el amor de Dios hacia los creyentes, también en esta ocasión está reflejando el amor pastoral de Pedro hacia su audiencia. A continuación, Pedro inmediatamente hace una exhortación diciendo: yo os ruego, amados, yo os ruego. Este verbo, ¿verdad? Lo encontramos a la vez, o encontramos en este verbo autoridad pastoral, pero también amor de nueva cuenta de un pastor, porque hay interés por un pastor que se interesa en el bienestar espiritual de los creyentes, de a quienes está escribiendo. Este verbo ruego, dice amados, yo os ruego. Este verbo ruego se puede traducir como exhorto, animo, ruego. Se usa de la misma manera que en Romanos 12:1. Vamos a ir ahí a Romanos 12:1. Te invito a que me acompañes. Romanos 12:1. Y bueno, aquí está digamos que el aprendizaje que vamos a tener, nuestro primer punto, ahí está. Romanos 12:1. Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ya vimos un poquito de explicación los que estuvieron en el estudio en la mañana, ¿verdad? La explicación que daban algunos pastores de este pasaje. Pero también este mismo verbo ruego se encuentra en Efesios 4:1. Si también me acompañas ahí, hermano, Efesios 4:1, le voy a dar lectura rápidamente. Dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. De tal manera que Pedro está instando, está animando, está exhortando a estos creyentes perseguidos, les está urgiendo a la acción. Y vamos a ver qué tipo de acción se refiere más adelante, a qué les está exhortando. Es un ruego, o se traduce aquí como ruego, por esa dualidad de autoridad y amor pastoral. Pero no pierdas de vista que es una exhortación, básicamente es una exhortación. Ahora bien, antes de decirnos a qué les exhorta, Pedro compara a los creyentes con dos cosas: con extranjeros y peregrinos, para señalar que de manera similar al significado de estas palabras, ellos debían actuar con respecto a la exhortación que Pedro les iba a indicar. Dice: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos. La palabra extranjeros se refiere a alguien que vive en un país, pero no es ciudadano de ese país. Su ciudadanía no pertenece a ese país, tal como nuestros hermanos, ¿verdad? Chuck y nuestra hermana Carla, ¿verdad? Ellos residen aquí, pero tienen la ciudadanía propiamente de ellos es de otro país. Y la palabra peregrino se aplica también para alguien que va de paso por un lugar. Puede estar allí un tiempo, no se sabe un tiempo indeterminado, pero siempre va a ir de paso. Un peregrino, alguien que va de paso. Y seguramente te viene a la mente, ¿verdad?, esta imagen de aquellos que vienen de otros estados para el 12 de diciembre ir a la basílica. Bueno, algo parecido, alguien que va de paso. No se quedan ahí, ¿verdad? Se regresan, vienen y van. Bueno, la idea de estas dos palabras entonces es darnos una perspectiva de la condición del creyente en este mundo. Somos extranjeros y peregrinos en este mundo. Y esto nos lo enfatiza también Hebreos 13:14, que nos dice así: porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Y también Filipenses 3:20 nos dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador,
al Señor Jesucristo. Entonces, si tú te sientes muy orgulloso de ser mexicano, déjame decirte que esa no es tu verdadera ciudadanía. Eres ciudadano del reino de los cielos. Y ese pasaporte es mucho más fuerte que el mexicano, admitido en cualquier parte del mundo. Por eso, ¿verdad? Recordando un poquito, los apóstoles siempre le preguntaban al Señor Jesús como que, bueno, Pedro de hecho, nosotros hemos dejado casa, familia, ¿qué vamos a recibir a cambio, no? Como, ¿cuál va a ser nuestra recompensa? Y el Señor Jesús les dice que iban a recibir padres, hermanos, hermanas, madres, casas, mucho más de lo que se podían imaginar. Y esto no es teología de la prosperidad, hermano, que tú reclames una casa en las lomas o no sé, en un lugar residencial, ¿no? Sino que se refería al que al ser ciudadanos del reino de los cielos, cuando tú llegas a otro país y te encuentras con otros creyentes, tienes un hogar ahí. Eso es seguro. Nosotros lo hemos experimentado en otros estados, tal vez no en otros países, pero sí en otros estados. Tenemos puertas abiertas y casas en otros lugares a donde lleguemos por el simple hecho de ser hermanos en la fe. Entonces, esto es lo que nos enfatiza Pedro. Nuestra ciudadanía, en el caso de su audiencia, la más importante no era que fueran romanos, que fueran de Galacia, de cualquier región, de Bitinia, de Asia. No, su condición era una condición de estar de paso aquí. El creyente no pertenece a este mundo y por lo tanto, como no pertenece a este mundo, su verdadera ciudadanía ya no es en este mundo, no debe actuar como las personas de este mundo, las que sí se aferran a lo que está aquí en la tierra. Nuestra patria es la celestial. Estamos de paso por esta tierra para llegar a donde se encuentra nuestro verdadero hogar y ciudadanía. Entonces, no debíamos conformarnos, como dice precisamente Romanos, a este mundo, a este siglo, al sistema pecaminoso del mundo. Nuestra vida debe distinguirse de las personas que no profesan ser cristianos, que no dicen ser cristianos. Esto es lo que nos está enfatizando, llevar una vida ejemplar en lo privado. Así que estos creyentes, ¿verdad?, a quienes escribe Pedro, que son en esta tierra como extranjeros y peregrinos, Pedro precisamente les exhorta a abstenerse de los deseos carnales. Abstenerse de los deseos carnales. Es una palabra que muchas veces usan los médicos cuando ya tenemos alguna enfermedad. Abstente de esto. Ya no puedes comer esto. Ya no puedes participar de esto. Y este verbo en griego, abstenerse, implica alejar estos deseos definitivamente como si fueran algo reprobable, algo despreciable. De hecho, eso es lo que pasa cuando en el nuevo nacimiento, cuando Dios obra el nuevo nacimiento por su Espíritu Santo en nuestra vida. Las cosas que antes amábamos hacer, el pecado en el cual antes nos deleitábamos, revolcarnos y cometer, ahora una evidencia de que somos hijos de Dios es que ahora lo detestamos, lo rechazamos, lo desechamos. En este caso, como dice aquí, nos abstenemos. Esa es la idea que Pedro les dice. Deben de alejar estos deseos como algo reprobado, alejarlos totalmente. Esto es posible precisamente en todo creyente debido a la nueva vida en Cristo que Cristo les ha dado. Los creyentes pueden refrenar esta sensualidad del mundo, esta mundanalidad por el poder del Espíritu Santo. Pero, ¿cuáles son estos deseos carnales? Pedro no los especifica. El apóstol, ¿verdad?, no solo se está refiriendo a deseos propiamente físicos o a la inmoralidad sexual, sino a toda práctica que incita, ¿verdad?, a
incita o despierta esos residuos de pecaminosidad que todavía habitan en cada uno de nosotros. Yo no sé qué tentaciones, ¿verdad? Y qué pecados cometías antes de venir a Cristo. Para algunos sí fue inmoralidad sexual, para otros tal vez otros vicios, el alcohol, el cigarro, mentir, robar, etc. No tenemos que hacerlo público, ¿verdad? Simplemente esos residuos de pecaminosidad que solo van a ser eliminados hasta que nuestro cuerpo sea glorificado y estemos en la presencia de Dios en el cielo. Si tú les das de comer, digámoslo así, si tú los alimentas, si tú les das oportunidad de que crezcan, ahí están presentes, como una bestia latente, como una bestia encadenada, que si tú le aflojas un poquito la cadena, va a dar el zarpazo para tratar de devorar. Entonces, por eso Pedro, ¿verdad? Nos señala, aunque hemos sido limpiados por la sangre de Cristo, nuestro ser conserva esa tendencia hacia el pecado, la cual, como ya hemos dicho, no va a desaparecer hasta que nuestros cuerpos sean glorificados. Y aunque Pedro no especifica cuáles son estos deseos, en Gálatas 5:19, acompáñame ahí, Gálatas 5:19, Pablo nos hace referencia a estos deseos carnales, pero él les llama las obras de la carne, precisamente. Gálatas 5:19 dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. A veces, ¿verdad?, ponemos la mira en las primeras cosas de la lista. Uy, sí, no, los adúlteros, los fornicarios, hechiceros, sí. Pero también deberíamos poner en la vista, ¿verdad?, y abstenernos, como dice Pedro, esa exhortación, ese ruego, de las enemistades, los pleitos, celos, iras, contiendas, que a veces son más comunes, ¿verdad? Y que a veces están ahí presentes. Estos son precisamente los deseos que batallan contra el alma. Esto es de lo que debemos abstenernos, porque como leímos ahí en Gálatas, ¿verdad? Dice, los que practican tales cosas, en lo que es habitual hacer estas cosas, no heredarán el reino de los cielos. Tú puedes decir, sí, soy un creyente, y seguir practicando continuamente estas cosas. Eso solo da evidencia de que te estás engañando a ti mismo. Te estás engañando a ti mismo. Entiendo que cuando venimos a Cristo, no para todos el cambio es radical e instantáneo de dejar absolutamente todos los pecados y ya. Pero hay un proceso como el que Pedro nos está diciendo aquí, de abstenerse, de batallar. Estos deseos batallan contra tu alma, contra tu ser interior. Y si tú no te abstienes y no los matas, ellos te van a matar. Es lo que Pablo nos explica precisamente. Ve conmigo también a Romanos 7:21. Romanos 7:21. Dice así: así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Fíjate que no lo está diciendo fulanito de tal, perenganito, lo está diciendo el apóstol Pablo, de sí mismo. El mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Eso solo va a ocurrir hasta la glorificación. El apóstol Pablo ya lo ha experimentado, pero nosotros aún estamos en ese proceso.
Y bueno, el versículo 25 dice: gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Aún estaba batallando el apóstol, ¿verdad? Y este verbo, precisamente, de estos deseos que son los que batallan contra el alma, este verbo batallar, implica lanzar una campaña militar, iniciar una campaña militar, viene de ese contexto, con el fin de ganar la guerra. O sea, no es nada más como que, pues a ver, mandamos las tropas a ver cómo les va. No, es con la intención de destruir al ejército enemigo, en este caso de destruir tu alma, de destruir tu relación con Dios, de destruir tu santidad. Esos deseos no van a parar hasta que consigan su objetivo. Si tú no te abstienes, si tú no lo refrenas, van a crecer y van a hacer lo que domine en tu vida. En nuestro ser interior podríamos decir que se está librando una guerra civil, tal como lo describió Pablo, ¿verdad? En el espíritu yo quiero obedecer a Dios, pero en la carne no quiere someterse, no quiere obedecer lo que es la voluntad del Señor. La única forma en que podemos vencer en esta lucha, en esta guerra tan feroz, en esta guerra sin cuartel, es por medio del poder del Espíritu Santo, como nos dice Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. No le des de comer a tu carne, hermano. No le des de comer esos deseos. Si tú sabes que viendo ciertas cosas en una pantalla de computadora o en la televisión, esos deseos se inflaman, esos deseos se elevan, no lo veas. Cierra esa ventana, elimina esas páginas. Si tú sabes que ir con ciertas personas va a provocarte un nivel de tentación en el que a veces va a provocar que caigas, no frecuentes esas personas. Sepárate de esas personas que muy probablemente son incrédulos y te invitan, ¿verdad?, a lo que para ellos es normal, a lo que para ellos no tiene ningún problema. Si tú, joven en la universidad, ¿verdad?, estás librando una batalla precisamente también entre ser aceptado pero seguir la voluntad de Dios, bueno, tienes que decidir. No te digo que seas un ermitaño, ¿verdad?, en la universidad, pero hay mejores amistades que escoger que tal vez con las que te estás reuniendo ahora. Entonces, esta batalla solo se gana así: andando en el Espíritu, no satisfaciendo los deseos de la carne. Andar en el Espíritu, solo puedes andar en el Espíritu cuando estás en la palabra constantemente. Pablo también en 1 Corintios 9:27, esa es otra característica que debemos de tener, nos habla de la disciplina férrea que él tuvo durante todo su ministerio con tal de no caer, de no ser eliminado del ministerio por algún pecado grave que él cometiera. Y simplemente, no lo vamos a leer, pero es la imagen donde él dice que somete a su cuerpo para que él no sea eliminado. Y da algunas imágenes ahí deportivas, así como un boxeador, ¿verdad? Antes del pesaje para la pelea, debe de cumplir rigurosamente el peso que le exigen y se abstiene y se entrena previamente para cumplir ese peso y para dar la talla, como decimos, en el combate. También nosotros, hermanos, un día vamos a estar delante del Señor en ese pesaje celestial, digámoslo así. Tenemos que estarnos absteniendo de estos deseos carnales para que el día que estemos frente a Él, eso no va a determinar si vas al cielo o al infierno. Si tú eres creyente, vas a ir al cielo, pero el Señor va a poner en balanza las obras que hiciste realmente para la gloria de Cristo y las obras que hiciste con motivos pecaminosos. Entonces, tu recompensa es lo que está en juego ahí.
Si quieres una buena recompensa en el cielo, abstente de esos deseos carnales que batallan contra tu alma. Entonces, finalmente, precisamente Santiago 1:12 nos dice una de esas recompensas que vamos a obtener si peleamos esta buena batalla de la fe. Santiago 1:12 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Una corona de vida, que obviamente rendiremos al Señor, pero vas a tener el privilegio de que Él mismo ponga esa corona de vida sobre ti. Yo quiero esa corona, yo no sé si tú quieres esa corona, pero debemos vivir una vida disciplinada, una vida ejemplar en lo privado. Entonces, hermanos, este es el tipo, hemos visto, ¿verdad?, que este es el tipo de vida ejemplar que Dios demanda de sus hijos, que Dios quiere que vivan sus hijos. No podemos llevar una vida de solo apariencia, como ya hemos visto muchas veces el ejemplo de los fariseos, de supuesta santidad, cuando los demás, ¿verdad?, nos están viendo, pero que en lo privado estemos llenos de estos deseos, ¿verdad?, que tengamos estos deseos carnales en lo oculto. Nuestra vida no puede ser así, de dos caras. La verdadera vida piadosa, de santidad, la vida ejemplar en lo privado, la vida que testifica eficazmente de una transformación que Dios ha hecho en el corazón, es una vida que no cede, que no alimenta para nada esos deseos pecaminosos. Ni se te ocurra, ni se te pase por la mente, hermano, decir: bueno, si hago esto, pues ya me di las consecuencias, no va a pasar de ahí. ¿Sabes qué es lo que pasa cuando empezamos a pensar así? Lo más probable es que caigas. En primer lugar, que caigas en el pecado con el cual ya estás jugueteando ahí en tu mente. Y en segundo lugar, es que las consecuencias del pecado siempre son mayores de lo que uno cree. Las consecuencias del pecado siempre son mayores de lo que uno cree. El pecado es como decía hace rato, es una bestia que te va a devorar si puede. No puedes confraternizar con él, no puedes llegar a un acuerdo con él. Mira, voy a pecar tantito para que no estés ya molestando, pero nada más hasta ahí, No. Hemos visto que esos deseos batallan contra el alma y quieren ganar. Así que, hermanos, no hay tregua posible contra estos deseos carnales, no hay tregua contra el pecado. Y como el puritano John Owen decía: o aniquilas tu pecado, o él acabará aniquilándote. ¿Y qué necesitamos hacer? Recurrir a su palabra, recurrir a la oración y mantenernos alerta. Estar sobrios y velar, dice la palabra. Porque ¿qué? Vuestro adversario el diablo anda como león rugiente, viendo a quién devorar. Si tú estás medio atolondrado, medio dormido ahí espiritualmente, eres presa fácil. Si tú dices: no, pues ya con lo del domingo, ya el alimento del domingo es suficiente, el pecado te va a devorar, te va a ganar. Otro pastor puritano, Richard Baxter, decía: más tardamos en preparar y en exponer una predicación que en lo que ya sale de la congregación y se les olvida. Así somos. Aunque a veces tengamos o llevemos notas, de repente llegamos a la casa y las guardamos y ya no las repasamos. Entonces debemos de estar constantemente en la palabra y constantemente en la oración, porque si no, vamos a estar debilitados y esos pecados van a ganar la batalla. Tengámoslo bien presentes, hermanos. No podemos estar jugando con el pecado, con un pie aquí en Cristo y con otro en el mundo. Eso es imposible. Bueno, vamos a pasar a nuestro siguiente punto, hermanos, pero recordemos que estamos viendo precisamente dos ámbitos de la vida del creyente
donde debemos dar un testimonio ejemplar de nuestra fe. Ya hemos visto que debemos llevar una vida ejemplar en lo privado, y ahora vamos a ver una vida que debemos llevar también una vida ejemplar en público. Versículo 12 nos dice: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Ahora el apóstol Pedro se va a enfocar en el ámbito público de la vida del creyente. Una vida ejemplar, piadosa, de santidad en lo privado, lo que va a provocar es que eso se refleje externamente. La consecuencia natural es que si yo soy santo en lo privado, voy a ser santo en lo público también, en el ámbito público, en mi conducta que todos los demás sí ven. Los creyentes deben mantener una conducta, un andar, un estilo de vida bueno, o como dice el texto, una manera de vivir buena. Y la palabra que se traduce aquí como buena tiene un significado de excelente, algo hermoso, algo atractivo, encantador. Y así es como debe lucir nuestra vida delante del mundo incrédulo. Debe ser una vida atractiva, debe ser una vida deseable. Y otra vez, no porque tengas el coche del año, sí, yo quiero ser cristiano porque mira cómo le va a sino por tu conducta piadosa. Si somos embajadores del Evangelio, los incrédulos deben ver nuestra vida y verla como algo digno de imitar, un ejemplo atractivo a seguir, no por ninguna otra situación, sino por la piedad, la santidad y devoción a Dios que demostramos frente a ellos diariamente, en nuestra vida diaria. Y esta es la exhortación de Pedro hacia los creyentes, que se mantengan en cada momento como un testimonio vivo de su fe, delante del mundo inconverso. Recuerdan, delante de ese mundo inconverso que los estaba persiguiendo. Y que en este texto aparte nos dice que los tachaba de malhechores. Ahorita vamos a ver esa parte. Pero nosotros debemos ser, acompáñame ahí, como dice Filipenses 4:8. Filipenses 4:8. Dice así: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Estas son las cosas que debemos de buscar: abstenernos de los deseos carnales y buscar esto, lo puro, lo honesto, lo amable. Ahora, esto no debemos llevarlo como algunas sectas por ahí lo llevan al extremo de que, hermano, tira tu tele porque ahí está el diablo en todas partes, no puedes ver la televisión, no leas libros seculares porque abres una puerta por ahí, ¿no? Debemos de discernir, hermanos. Ahora, propiamente no está mal que veas algo de televisión, pero si tu vida es ver la televisión, creo que estamos enfocando mal nuestras prioridades. Ahora, no está mal que leas algún artículo, algún periódico, ¿verdad? Que te informes. Pero si nada más estás leyendo los artículos de nota roja, así como por morbosidad y demás, eso no es digno, no es puro, no es amable, no es algo en lo que debas de estar pensando o meditando, ¿no? Desarrollemos discernimiento en esos aspectos. Entonces, ¿verdad? Lo que aquí Filipenses y lo que Pedro también nos está enfocando, la pregunta es, bueno, ¿y para qué voy a llevar esta buena manera de vivir? ¿Por qué debo dar un testimonio ejemplar en lo público? Nuestro versículo nos dice que es, ¿verdad?, para que aquellos que los acusaban de malhechores, al ver sus buenas obras, glorificaran a Dios.
al ver sus buenas obras, glorificaran a Dios. Esa es la razón, de hecho esa es la razón por la que seguimos aquí en la tierra, hermanos. Si el Señor no quisiera que con nuestra vida y nuestro testimonio y nuestras palabras evangelizáramos, ya estaríamos en su presencia. ¿Para qué tenernos aquí? Pero ese es el propósito por el cual permanecemos aquí. Para testificar, como hemos visto en textos anteriores de 1 de Pedro, hemos sido llamados para hablar de las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora, ¿qué implica que a estos cristianos, a quienes escribe Pedro, les llamaran malhechores? Literalmente les estaban diciendo delincuentes, estaban hablando mal de ellos y les estaban diciendo delincuentes. Ya hemos visto antes algunas acusaciones que se hacían a los cristianos en ese tiempo, pero aquí también específicamente se les acusaba de seguir a Jesús, el cual ellos consideraban un delincuente político. Se les acusaba de incesto por casarse entre hermanos, ¿verdad? Se llamaban hermanos y como se casaban entre creyentes, pues la población incrédula decía, eso es incesto, se casó con su hermana, con su hermano. Y se les acusaba también, fíjate nada más, de ser ateos. ¿Por qué? Porque en ese tiempo ateo se le llamaba a alguien que no adoraba al César o a los dioses romanos. Eso era ser ateo en ese tiempo. Entonces les acusaban de ser ateos. Esto no debía ni debe ser extraño para el creyente, que te tachen y te acusen y te calumnien. El mismo Jesús nos advirtió ahí en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Sin embargo, ¿verdad? Frente a estas acusaciones, la vida ejemplar, la vida irreprensible, irreprochable de estos creyentes, las buenas obras, que eso es lo que está a la vista del mundo incrédulo, todo esto daría una credibilidad tal a su testimonio personal de los creyentes, que al ser observadas por los incrédulos, algunos vendrían a salvación. Algunos el Señor los traería a salvación y glorificarían, como dice el texto, a Dios en el día de la visitación. Martín Lutero era quien decía precisamente, Dios no necesita tus buenas obras, pero tu vecino sí. Ellos necesitan ver cómo nos comportamos, cómo un cristiano se comporta, para que ocurra lo que el texto aquí en 1 de Pedro nos está diciendo, que glorifiquen a Dios por esas buenas obras en el día de la visitación. Ahora, esta es la misma idea que Jesús expresó ahí en Mateo 5:16, que nos dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y una más, Filipenses 2:15, ahí nos presenta a los creyentes, ¿verdad?, al hablar de ellos como irreprensibles, hijos de Dios sin mancha, que resplandecen como luminares en medio de una generación perversa. Esa es la conducta que Dios quiere de sus hijos, con el propósito de que nuestro testimonio sea una de las formas en que evangelicemos a los incrédulos. Más allá de la bendición personal, de las recompensas espirituales que conlleva vivir en santidad diariamente, aquí Pedro se enfoca en lo que puede ser, en lo que Dios puede usar una vida cristiana ejemplar, en cómo Dios puede usar una vida cristiana ejemplar, es decir, la salvación de otros, la atracción a la vida cristiana por medio del testimonio personal. Y esta frase, precisamente para que glorifiquen a Dios en el día de la visitación, es a lo que nos enfoca. El día de la visitación, este concepto, en el Antiguo Testamento se podía referir tanto a juicio, cuando Dios, ¿verdad?, la venida de Dios a la tierra en juicio. Encontramos muchos pasajes en los profetas como el día del Señor, es un sinónimo, o
también, ¿verdad? Podía ser como una señal de bendición, pero aunque mayormente en el Antiguo Testamento se refería a juicio. En el Nuevo Testamento al revés, también tiene las dos connotaciones, juicio y bendición, pero en el Nuevo Testamento se refiere más a la bendición, a la redención, al venir Cristo precisamente a esta tierra, o al venir a la vida, ¿verdad? Al salvar la vida de alguna persona. Precisamente en Lucas, vayan conmigo a Lucas 1:68, Zacarías, el padre de Juan el Bautista, hace una expresión de este tipo. Lucas 1:68, perdón. Lucas 1:68. Dice: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador. Ha visitado y redimido a su pueblo. Eso es lo que significa básicamente el día de la visitación. Venir, que el Señor, ¿verdad?, venga y rescate la vida de una persona, la vida de alguien en esta tierra. De manera que, viendo esta evidencia, creemos que Pedro precisamente enfatiza este sentido de la visitación de Dios para salvar a los gentiles, una vez que han visto el buen testimonio de los cristianos. Así que, hermanos, esta exhortación, ¿verdad?, que Pedro hizo a su audiencia es completa y directamente también aplicable para nosotros, para ti y para mí. Hoy en día no podemos escapar de esta exhortación. Es muy clara también que se dirige hacia nosotros total y completamente. Debemos entender, como dijimos al principio, que tenemos un marcaje personal en nuestras vidas de parte del mundo incrédulo. Ellos observan meticulosamente nuestro andar diario y muchas veces, cuando te equivocas, ellos van a poner la excusa, ¿verdad?, de que no, si tú siendo cristiano fallaste de esta manera. Te van a acusar igual que a la audiencia de Pedro, y va a ser un pretexto para ellos de rechazar el Evangelio. Ciertamente no somos infalibles, pero debemos de cuidar mucho nuestro testimonio. Sin embargo, ¿verdad?, si tú vives una vida excelente, atractiva, no perfecta, como hemos dicho, pero sí de continua santidad, Dios puede usar tu testimonio personal para visitar para salvación a tus familiares, amigos y compañeros de trabajo que no han creído en el Señor. Esa es nuestra esperanza. Ese debe ser un motivo para involucrarnos y tomar en serio esta vida ejemplar en público también. Tenemos muchos privilegios como creyentes. Los vimos el domingo pasado. Sacerdocio santo, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Cuántos privilegios no vimos el domingo pasado? Pero a la vez tenemos igual grandes responsabilidades como creyentes. Solo asegurémonos, hermanos, de vivir por la gracia de Dios una vida ejemplar. Como señala 1 Corintios 10:31, ya para cerrar, dice 1 Corintios 10:31: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Esa debe ser nuestra mentalidad. En algún tiempo se hicieron populares unas pulseritas, ¿no?, que en inglés decían ¿qué haría Jesús? Que su propósito era que tú al actuar, ¿no?, volteas a ver la pulserita y te pusieras a pensar cómo actuaría Jesús, qué haría Jesús. Bueno, aunque no tengas esa pulserita, tienes al Espíritu Santo que te está señalando continuamente cómo debes de actuar. Pero el Espíritu Santo no obra en el vacío, hermanos. Necesitas llenarte de la palabra. Necesitas tener la palabra en tu mente, en tu ser, porque si no, ¿qué texto te va a recordar el Espíritu Santo cuando estés en tentación? Si no te aprendes ninguno.
¿Qué pasaje te va a recordar el Espíritu Santo cuando tengas que enfrentar un conflicto con una persona incrédula, pero debas de mantener tu testimonio, no actuando impetuosamente, no actuando con ira delante de él, o una reacción visceral, como le llamamos? ¿Qué texto te va a recordar si te conformas solamente con la palabra del domingo? Debemos de estar meditando, orando diariamente. Porque como dijimos, esa es la única forma de vencer esos deseos carnales, y va a ser la única forma de llevar una vida cristiana ejemplar. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, te damos muchas gracias porque ciertamente las exhortaciones en tu palabra son claras, Señor, son contundentes, y muchas veces tocan, Señor, puntos en los que debemos de trabajar, puntos ciegos, Señor, que a veces tenemos en nuestra vida como creyentes y que hemos dejado de lado, que simplemente a veces nos excusamos diciendo: así soy yo, esa es mi personalidad, Dios sabe cómo soy. Pero no debiera ser esa nuestra actitud, Señor, porque a la vista de lo que hemos estudiado en esta mañana y tarde, debemos ser ejemplares tanto en lo privado como en lo público, tanto cuando nos ven como cuando no nos ven. Porque ciertamente, Señor, nada hay escondido para ti. Todo está perfectamente revelado para ti de nuestras vidas. No podemos ocultarte nada. Y tú siempre estás viéndonos también, como un Padre que espera que actuemos conforme a lo que nos has indicado en tu palabra. Te ruego, Señor, que esto nos anime, nos exhorte, nos invite, como vimos en el texto, a la acción, a ponernos a estudiar tu palabra diariamente, a ponernos en comunión, en oración contigo diariamente, y que de esa manera el poder de tu Espíritu Santo, la gracia capacitadora que tú nos das para vencer el pecado, para vencer estos deseos carnales, entre en acción, y primeramente tengamos una vida ejemplar en lo privado, y eso se refleje después en nuestra conducta para con los demás, no importando si estamos con creyentes o con no creyentes, que seamos de una sola pieza, Señor. Te ruego por favor que nos ayudes, y que la gracia y misericordia tuya estén diariamente con nosotros, en esta batalla, en esta carrera que estamos corriendo, Señor, y que debemos correrla para ganar. ¿Y cuál va a ser nuestra victoria? Vivir conforme a tu voluntad y llegar al punto en que tú nos llames a tu presencia o vengas por tu iglesia y nos encuentres, Señor, en santidad. En el nombre de Cristo Jesús te lo rogamos, Padre Santo. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Cerramos la transmisión.